Bienvenidos a la clase en la que se estudiarán distribuciones de probabilidades continuas. En esta oportunidad estudiaremos algunas distribuciones de probabilidades de variables aleatorias que son continuas. Se mostrará gráficos de algunas variables aleatorias continuas como la uniforme, la exponencial, normal, log normal y la Weibull, obtenidos con la aplicación MATLAB, que es una marca registrada. Pero antes, indicamos la forma de obtener en general una variable aleatoria que es continua, a diferencia de aquellas que son discretas. El experimento aleatorio surge, en general, del proceso de medir, pesar u observar una variable que toma valores en un continuo. Se puede medir la velocidad usando un velocímetro. Se puede observar el contenido de una probeta y medir el volumen alcanzado en una escala. Se puede medir la presión en un contenedor obtenida por medio de un barómetro. Se puede medir el tiempo en un cronómetro, entre otras formas de medición. En esta página muestra una animación de cómo se mueven los indicadores y en la que se puede apreciar lo difícil que resulta en algunos casos determinar el valor obtenido debido a variaciones que se suscitan al medir. Por esto, los conceptos de incertidumbre y probabilidad toman aún un mayor valor o mayor importancia debido a los errores involucrados en las mediciones. Cuando una variable es continua, la probabilidad se calcula por medio del área bajo la curva de densidad de probabilidades, para lo cual se requiere integrar de forma definida entre dos valores dados, y cuando la situación lo amerite, se usa la integración impropia usando como extremo izquierdo menos infinito o bien como extremo derecho más infinito según convenga. En el caso mostrado en la gráfica, se refiere a una variable aleatoria distribuida en forma normal, la cual es estandarizada y que tiene forma de campana, denominada campana de Gauss, cuyo promedio es z igual a 0 y con desviación dada por sigma. La gráfica ilustra las zonas de rechazo dadas en los extremos y la zona de no rechazo al centro, de una hipótesis nula que evalúa la igualdad de la variable aleatoria z con un valor dado o de interés a un nivel de confianza definido por alfa. Este es un tema visto en la inferencia estadística, por lo que aquí solamente se refiere. La distribución uniforme asigna un valor constante a todos los valores posibles de la variable aleatoria x, por lo que resulta una gráfica que es una línea horizontal, la de color azul mostrada en el gráfico. Cuenta con dos parámetros, identificados como límite inferior y límite superior o simplemente como a y b minúscula, y que determinan los límites entre los cuales la variable aleatoria x toma sus valores. Se denomina PDF mayúscula a la gráfica o Probability Density Function en inglés, o función de densidad de probabilidad en español, o FDP o mayúscula o FDP minúscula en general. En la gráfica se ilustra cuando x toma el valor 0.5, entonces la densidad o density toma el valor 1, el cual es constante para todos los valores de x. Aquí se ilustra la CDF o Cumulative Density Function o función de densidad acumulativa, FDA mayúscula o simplemente F mayúscula, de la distribución uniforme provista en el gráfico anterior. Cuenta con los mismos dos parámetros de la FDP, A y B minúscula. Observe que al ser una línea recta, la FDP, entonces la F mayúscula es una línea recta de 45 grados que va desde 0 hasta 1. De forma general, en otros ejemplos de gráficas de variables aleatorias distribuidas en forma uniforme, lo único que podría cambiar es la pendiente de dicha recta, dependiendo del valor constante asignado en la FDP.
Cuando se acumula el 100% de las probabilidades, la imagen alcanza el valor 1 en Y. La probabilidad acumulada antes de 0 vale 0, por lo que no aparece en el gráfico. Hoy en día se tiene un ejemplo clásico de comportamiento exponencial, el provisto por la cantidad de contagios debidos a la pandemia de COVID-19 en El Salvador. La gráfica muestra el número de contagios por día. Puede notarse un cambio siempre ascendente de este gráfico. Aunque en la realidad es natural, es puntual, se puede aproximar por una curva, la cual seguiría el comportamiento creciente con el tiempo y se apreciaría un crecimiento exponencial como el más probable de dicha gráfica. Esto, por supuesto, se tendría que probar estadísticamente. Pero este tema no es parte del curso, así que solo se pone como ejemplo. La distribución exponencial que se estudia tiene un comportamiento decreciente con el tiempo. Se parte inicialmente de un valor determinado para cuando la x vale 0. La distribución cuenta con un parámetro μ, mostrado como mu en el gráfico, aunque en general en la teoría se usa lambda, y se define como para todos los valores positivos de la variable x. La figura ilustra la FDP de la distribución exponencial con parámetro μ igual a 1, donde además se identifica que cuando x es igual a 1, la densidad obtenida hasta dicho valor es 0.36788. Este comportamiento se suele asociar con el tiempo de funcionamiento de un dispositivo o máquina, ya que al pasar el tiempo, la funcionalidad inicial del equipo en el tiempo x igual 0 tenía un valor, comienza a decrecer asintóticamente a 0, que es cuando deja de funcionar. El gráfico ilustra la función de distribución acumulativa f mayúscula o CDF mayúsculas, que es como el que se muestra donde toda la probabilidad tiende a acumular el valor 1 a medida que la x crece. En la gráfica se muestra el valor que acumula cuando x toma el valor 2, que la probabilidad acumulada hasta dicho valor es 0.86466. En otras gráficas acumuladas para diferentes valores del parámetro, lo que cambia es la forma de la gráfica creciente y se vería como más o menos rápido la forma de acumular hacia 1, dependiendo del valor del parámetro. Aquí se muestra una PDF de una variable aleatoria distribuida en forma normal, la cual tiene dos parámetros que determinan su forma. Uno es μ, que en el ejemplo toma el valor 0, y el otro es sigma, que toma el valor 1. Por lo tanto, decimos que se refiere a la gráfica de una normal estandarizada. Y en la gráfica se ha calculado la probabilidad cuando x es igual a 0, identificada por la línea roja vertical, y se ha obtenido una densidad o density de 0.39894. Aquí se muestra la CDF o F mayúscula de la gráfica anterior. Se puede apreciar la forma en la que se acumula hacia el valor de probabilidad total 1. Inicialmente muy apegada al eje X, ya que es la parte izquierda de la forma de la campana donde casi no acumula nada, y luego se vuelve asíntota al valor 1, donde es la parte derecha de la gráfica que se vuelve asíntota al eje X en la PDF. Se nota el valor 0 de la gráfica CDF acumula el valor 0.5 de probabilidad, ya que es el centro de la campana. La distribución log normal es muy parecida a la gráfica de la distribución normal, solo que un poco sesgada o desviada a la izquierda con respecto a una gráfica normal. Esta siempre tiene dos parámetros, llamados μ y sigma. Aquí se ha ilustrado el valor de densidad para cuando la x toma el valor 1.5, obteniéndose 0.99044. La gráfica de la acumulativa CDF de una log normal siempre tiene dos parámetros y muestra justamente ese cambio o desviación con respecto a la gráfica de una normal. En la gráfica se puede apreciar el cambio de curvatura. Además, se ha calculado que cuando x es 1.5, el valor acumulado es 0.35266.
La distribución Weibull tiene una gráfica bastante picuda y ajustada a la izquierda, comparada con la gráfica de una PDF normal. La función PDF de una Weibull tiene dos parámetros denominados A mayúscula y B mayúscula, y son los que controlan la forma de la gráfica de la distribución de probabilidades. La gráfica ilustra el valor de densidad para cuando x es igual a 1, que es 0.73576. La CDF Weibull de la gráfica anterior muestra que el grado de picudez afecta la forma de la gráfica de la acumulada de una Weibull, aunque siempre acumula toda la probabilidad tendiendo al valor 1 en el eje Y. Siempre se manejan dos parámetros, A y B mayúsculas. Además, cuando x es igual a 1, se muestra que lo acumulado hasta dicho valor es 0.63212. Resumiendo lo visto en la sesión, podemos decir que el experimento aleatorio no aplica los parámetros, pero que su uso es más medir que contar. En el caso continuo se tiene un número infinito de resultados posibles. En esta primera parte del resumen mostramos las distribuciones uniforme y exponencial con sus respectivos parámetros y una breve descripción o características de la misma. La gráfica PDF de una uniforme siempre es paralela al eje de las X. El parámetro de la exponencial es lambda y siempre se define como para valores positivos de X. Como segunda parte del resumen, mostramos los datos de las distribuciones normal, log normal y Weibull, así como sus parámetros y una breve descripción de sus características. Tanto la normal como la log normal usan los parámetros mu y sigma, mientras que la Weibull usa A y B mayúsculas. En este video seleccionado de YouTube como ejemplo para video a presentar, en él se muestra la temática a desarrollar en la siguiente video clase, referente a la distribución conjunta de probabilidades. Este es el enlace para la videoconferencia de Google Meet, la cual ha sido programada para realizarse en grupo. Esperando que tengan muchos éxitos personales y sobre todo que se cuiden mucho en este periodo de nuestras vidas bajo el COVID-19. Muchas gracias.